Capítulo 7. El fuego del infierno de los 100 años. Parte 3. Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans y una de las figuras clave durante la Guerra de los 100 años. Louise dio vueltas a esa información en su cabeza, pensativa incluso cuando la idea de la santidad aquí era desdeñosa. Por supuesto, ¿por qué no lo sería? Hablar con una hereje, una que adoraba a un dios falso, incluso afirmar que su dios le había hablado, una campesina sin valor aparente, y le había ordenado tomar las armas y liderar a su pueblo. Encendió un fuego furioso en el pecho de Louise, uno que ella no hizo señales de ocultar. La sirvienta, que había presentado su clase como algo llamado gobernante, ¿no se suponía que solo había 7 designaciones para estos sirvientes? Louise no podía decir si estas eran reglas a seguir o no en este momento. Les había contado a los 3 junto con el doctor todo lo que sabía escondida en una habitación más tranquila, lejos de los soldados que escuchaban a escondidas, con más valentía que sentido común. Escucharon y descubrieron que Jeanne tampoco tenía idea real de lo que estaba pasando. Que ella no tenía ni idea de esta singularidad como ellos y que simplemente estaba inventando cosas a medida que avanzaba durante su breve invocación. Al final, sin embargo, les había dicho que había algo que necesitaba investigar antes de comprometerse realmente a dar una respuesta a la oferta que Louise había hecho antes, la de reclutamiento. Honestamente, Louise no estaba preocupada de ninguna manera. La idea de estar cerca no de una sino de 2 personas que defendían dioses falsos era, en el mejor de los casos, nauseabunda. Sin embargo, también sabía que ser hipócrita e ignorar un recurso tan poderoso como otro Servant sería perjudicial en más de un sentido. Sin embargo, eso también significaba que primero necesitaba lidiar con otro tema. Ese era principalmente el otro que Louise había mencionado y que defendía un ídolo falso. Louise respiró hondo fuera de la oficina de Molay, fortaleciendo sus nervios desgastados y enojados, empujando hacia abajo la sensación de dolor agudo que aún se filtraba a través de sus brazos y miró hacia adelante. Otro suspiró y luego llamó. Adelante. Fue la respuesta rápida, y Louise lo hizo, cerrándola con la misma rapidez detrás de ella una vez que entró. Allí estaba él, en su escritorio, escribiendo algo que podría haber sido una misiva o una carta con tinta y pluma. Por un momento él no la miró y Louise se quedó esperando allí. Ella frunció el ceño, muy consciente de las implicaciones de tal cosa, pero permaneció en silencio aunque no del todo paciente, cruzando los brazos sobre el pecho y tamborileando con un dedo contra uno de ellos. Un minuto después, Molay terminó lo que fuera que estaba haciendo, dejó a un lado el pergamino y dejó secar la tinta, levantó la vista para mirar a Louise. ¿Querías hablar conmigo? Su tono sugería que era una declaración más que una pregunta, pero aparte de mantener el ceño fruncido, Louise decidió no reconocerlo. Sí. Me gustaría dejar este fuerte pronto. Recuerdo que hiciste una oferta de recursos en caso de que lo hiciéramos. Me gustaría cobrar esa oferta. Comida, dinero y caballos, si puedes prescindir de ellos. Jax inclinó la cabeza hacia un lado. Podemos, y los tendrás como fue nuestro acuerdo, sin mencionar gracias por tu ayuda en la defensa antes. Sin embargo, eso no es todo lo que deseas de mí, ¿verdad? Me gustaría que vinieras conmigo y ayudaras a poner fin a esta singularidad, donde puedo ser utilizado como un activo adecuado. El templario tarareó y volvió a hacerlo ante la breve mirada de sorpresa que se apoderó del rostro de la joven. ¿Cómo hizo? Has visto cómo los Servants luchan y reconocen su fuerza, pero aún subestimas lo que un espíritu heroico puede hacer. Tengo mis métodos como lo harían muchos otros para una conversación tan abierta. Escuché todo lo que dijiste. Ella se mordió el interior de la boca y lo miró con atención. ¿Y? Sacudió la cabeza. Creo que tienes mucho más que aprender de lo que crees si tu razonamiento es tan defectuoso. Incluso cuando la ira estalló en Louise y ella abrió la boca para responder, Molay continuó. Hablas de estos hombres que lucharon por sus vidas a tu lado como herramientas para ser utilizadas, como si fueran cosas de menos valor que tú. En cierto modo, supongo que eso prueba más que nada que eres al menos una especie de noble. Me insultas. Dijo con una repentina voz fría. El templario no se inmutó. Hablo de lo que puedo ver. Eres joven, y tal vez esa sea una excusa digna para tu ignorancia, pero mientras consideras este panorama general, como lo expresas, te has perdido las cosas que son importantes. Ese es un error que te perseguirá si no trabajas para rectificarlo, para comprender qué está mal en tu forma de pensar. Desafortunadamente, creo que simplemente decirte tu error no servirá de nada. Peor aún, podría dañar tu capacidad de captar verdaderamente el error. Concepto. En este caso realmente se siente como si lo entendieras o no, de cualquier manera, debes llegar a esa conclusión tú mismo. Louise se contuvo de burlarse de él, pero estuvo cerca y no tuvo éxito en lo que respecta a su voz. ¿Debería tomar eso como un rechazo entonces? No. No.
Ella repitió, la confusión superó momentáneamente su disgusto. El sirviente se puso de pie, enrollando la carta que había escrito previamente. No. Dijo de nuevo mientras asentía. Por mucho que no esté de acuerdo vehementemente con lo que usted dijo en su mayor parte, hay una cosa que usted entendió correctamente. Yo, no he sido tan proactivo como debería haber sido, y contigo, eso es algo que puedo enmendar. Puedo hacer más bien con un grupo de servants que con soldados regulares, siempre y cuando el comandante sea competente. Ante eso, miró a Louise y ella se enfureció ante la sugerencia. Tendremos que ver si ese es el caso. De cualquier manera, por ahora significa que aceptaré tu propuesta. Solo necesito enviar esta misiva junto con mis hombres. Les ordenaré que abandonen esta fortaleza y se reúnan donde se rumorea que está estacionada la última ubicación de las fuerzas de la resistencia francesa. Si estoy en lo cierto, también está siendo dirigido por un pequeño grupo de servants. Ella parpadeó, de repente más interesada en lo que estos rumores podían ofrecer. ¿Quiénes son? No lo sé. Caballeros de algún tipo, pero como probablemente puedas adivinar el motivo, la información es confusa y escasa en este momento. Por eso también no deberíamos viajar simplemente con los hombres que van a buscar el contingente. No solo llamaría la atención, sino que su ubicación no está confirmada. Podríamos terminar perdiendo el tiempo yendo a un lugar del que ya se han mudado. En lugar de eso, sugiero que aprendamos más en el próximo pueblo y veamos si alguien podría ayudarnos en nuestra búsqueda. ¿Sugieres ahora?, preguntó con los ojos entrecerrados. ¿No decías simplemente que estaba equivocado en mi forma de pensar? Eres el maestro. Molay dijo simplemente. Si estoy aliado contigo, es natural que tu palabra sea la última. Incluso si no estoy de acuerdo con ello, no creo que pueda obligar a los otros sirvientes que están bajo tu mando sin convencerte a ti primero. Louise accedió a eso, suspirando. Muy bien, entonces, supongo que te dejaré hacer lo que necesites. Planeamos irnos dentro de una hora, pero eso será suficiente. El acepto. Si nos vamos para entonces, es muy probable que lleguemos a la siguiente ciudad antes del anochecer. Te encontraré en las puertas cuando llegue el momento de partir. Una vez dicho su artículo, Jax le hizo una breve reverencia y salió de la habitación, dirigiéndose a la izquierda por el pasillo para hacer lo que fuera que tuviera que hacer en privado. Por un momento, Louise lo vio irse, la frustración aún mantenía su ceño fruncido. Las palabras del hombre chirriaron en sus oídos mientras contemplaba su sugerencia de que no entendía la verdad de las cosas. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos para después, cuando tuviera otro momento de paz, ya que sabía que el suyo estaba a punto de ser interrumpido mientras caminaba por el pasillo derecho y salía al patio. Incluso ahora, tan pronto después de un ataque, todo estaba lleno de actividad, los soldados corrían y gritaban órdenes como si pudieran ser atacados en cualquier momento. Parecía que un nuevo combate los había despertado de una bofetada y eran muy conscientes de que otro podría ocurrir en cualquier momento. Ella los ignoró y avanzó por el camino que conducía al otro lado del fuerte, a una zona más tranquila que eran los establos, donde ataban y sujetaban los caballos con aparejos. Por lo que parecía que sus sirvientes ya habían predicho el resultado de la conversación con Molay. El resto de nuestros arreglos de viaje ya están hechos. Les dijo mientras se acercaba. Sir Molay ha sido convencido de cambiar de opinión y venir con nosotros. Me informó que nos recibiría en la puerta cuando partiéramos. Gracias a Dios. Jeanne exhaló un suspiro de alivio y se llevó una mano al pecho. Me siento más cómodo al tener a otro de nuestro lado que podrá ayudar. Por lo poco que he visto de Sir Molay, a pesar de nuestro encuentro inicial, parece una persona confiable. Louise reprimió un bufido ante eso y se alejó de la santa para que no comenzara a mirarla. En cambio, sus ojos se dirigieron a los caballos, más específicamente, a uno en particular con el que Mash parecía tener un problema. ¿Qué ocurre?, Louise preguntó mientras se acercaba. No es nada, senpai. Mash luchó por despedirse, sus esfuerzos por fingir que no estaba teniendo problemas fueron fácilmente aplastados por el semental especialmente ruidoso que se agitaba y relinchaba contra su agarre en las riendas, incluso con ella simplemente parada frente a él. Al animal claramente no le gustaba tener una persona cerca. Solo estoy tratando de tener esto bajo control. Parece que estás fallando en eso. Louise respondió secamente, aunque hizo una mueca cuando los hombros de Mash cayeron. No había querido sonar tan crítica allí. Sin embargo, afortunadamente o no, Jeanne estaba allí para llamar la atención mientras daba un paso adelante. El jefe de cuadra nos ahorró 3 caballos para nuestro viaje después de que Sir Mordred recordó la oferta que Sir Molay nos hizo, pero esta parece ser, sin alteraciones, por así decirlo. Nos advirtieron que aún no había logrado entrar y tener bajo su control.
Sin embargo, no podemos elegir otro. Murmuró Mash, todavía agarrando las riendas incluso mientras el caballo luchaba contra la fuerza mejorada de su servant, tirando su cabeza hacia atrás una y otra vez. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos en este momento y no podemos darnos el lujo de ser exigentes. Si pudiera controlarlo entonces, Louise tarareó pensativa. Dijiste 3 caballos. Incluso si Molay no se uniera a nosotros, sería uno menos que nuestro propio partido. Hablamos de ello y pensamos que tú mismo deberías cargar con un servant. Román intervino de repente. Como maestro, es importante que la protección esté lo más cerca posible de ti en todo momento, y un caballo podría fácilmente llevarte junto con otra sensación de que eres tan bueno. Louise disparó dagas a su imagen por un momento con tanta fuerza que el hombre gritó, pero considerando que en realidad no estaba parado frente a ella para castigarla, lo dejó pasar. Después de un momento, ella asintió y se volvió hacia Jeanne. Muy bien, entonces, eso es bastante práctico. Supongo que Mordred y tú ya habéis manejado vuestras propias monturas. Lo hicimos. El santo le sonrió, aunque por su vida Louise no podía decir por qué. Sir Mordred ya se llevó al otro par para ensillarlos y abastecerlos con equipo, por lo que Mash y yo acordamos esperarte hasta que procediéramos a empacar todo. ¡Qué amable! Ella murmuró en voz baja antes de negar con la cabeza. Mash, ve con ella y prepara todo lo demás, yo me ocuparé de esta yegua rebelde. El rostro de la chica se dividió en un ceño incierto. ¿Estás seguro? Sí, estaré bien. Puedo manejar algo tan simple como un caballo muy bien. Crecí con esos animales. Nos reuniremos contigo y con Mordred a tiempo para que nos vayamos. Bueno, está bien entonces. Dijo Mash, dando una mirada vacilante hacia el caballo, quien pareció sentir que se estaba rindiendo y giró su cabeza hacia atrás triunfalmente, arrancando por fin las riendas de las manos de Mash cuando la niña las soltó. Estaba frunciendo el ceño, pero aún miraba al santo. Los dos parecían compartir al menos algún tipo de conversación, porque Jeanne asintió y se alineó con el semisirviente mientras dejaban los establos detrás de ellos y a Louise sola para hacer su trabajo. Ahora bien. Se enderezó, respiró hondo y agarró las riendas. El corcel no parecía muy divertido con esto, pero por lo que podía ver, el hecho de que ella fuera más pequeña y delgada que Mash debía haberle dado la impresión de que sería menos problemático tratar con ella que con su servant. Louise sabía que la realidad sería muy diferente. Se paró frente a él, lo miró fijamente y un segundo después abandonó las riendas para sujetar su cabeza y fijarla en su lugar. Puede que fuera un caballo rebelde, pero era solo eso, un caballo. Algo mundano y normal que la gente ha estado criando y acondicionando para trabajar duro durante cientos y miles de años. Louise tenía experiencia con animales mucho más descarriados y peligrosos en su haber metafórico. Después de todo, a su hermana mayor Catleya le gustaba tener todo tipo de animales en su finca para hacerle compañía y se refería a todo tipo. Perros, gatos, caballos, leones, tigres, osos, serpientes, halcones y todo tipo de otras criaturas. Todos los regalos que su madre y su padre le habían dado a Catleya para que no se sintiera sola, atrapada en casa todo el tiempo mientras el resto de su familia atendía sus nobles deberes. Sin embargo, eso significaba que mientras crecía, Louise había adquirido mucha experiencia en el trato con estos animales cuando eran mucho menos mansos, y siempre ayudaba a su hermana en un esfuerzo por pasar más tiempo con ella mientras crecía. El hecho de que ahora fueran tan dóciles que ni siquiera se comían a ninguna otra mascota de su hermana, criaturas que habrían sido su presa natural en algunos casos, era prueba suficiente de que ella y Catleya habían sido buenas en eso. Más que todo eso, Louise había recibido especial atención por parte de su madre como la única de sus hijas realmente interesada en las maravillas de la caballería y en servir a la corona de tal manera que había montado en la espalda de la mantícora de su madre. Muchas veces antes. Esa era una bestia salvaje y volátil que su madre había forjado y templado de una manera que nunca atacaría a otros a menos que se le diera una orden. En comparación, un caballo ruidoso y volador sería un juego de niños. Veamos qué es lo que tengo que hacer para que te pongas firme. Si el caballo pudiera entender sus palabras y la risa oscura que las acompañaba, probablemente habría sentido un escalofrío recorrer su columna. Mash y Jeanne se encontraron con Mordred en las puertas como dijeron que harían, el caballero ocupado con su caballo, lejos de los bulliciosos soldados que los observaban, cautelosos y asombrados por la fuerza que sin duda habían visto mostrada por Mordred durante la batalla. No es que a Sir Mordred le importara. Mash no estaba seguro de qué pensaba el caballero de la traición de ninguno de ellos. Eran, todavía un factor peligroso.
La traición era seguramente parte de su naturaleza e incluso si Louise no parecía reconocer ese hecho, debía haber sido consciente de lo peligrosa que podía ser una persona que traicionara a su rey y a su país. Sin embargo, no lo demuestran, y eso hizo que Mash desconfiara de todo esto sola dentro de esta singularidad. Aún así, puede admitir que podría ser simplemente una sospecha indebida. Sir Mordred hasta ahora había actuado como debería hacerlo un servant, protegiendo a su maestro y siguiendo órdenes, incluso si no eran órdenes particularmente controvertidas que los llevarían a rebelarse todavía. Mash sabía que lo mejor sería seguir dándoles el beneficio de la duda hasta que se demostrara lo contrario, así que, con eso en mente, se acercó al caballero con una sonrisa cautelosa. ¿Estás listo para despegar a Sir Mordred? Mordred dejó escapar un gruñido. Sí, por lo que puedo ver, todo está empacado. Eché un vistazo a mi alrededor y tomé nota de cualquier otra cosa que pudiéramos necesitar, pero tenemos lo que está en nuestra lista. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que llegue el Pipsqueak. Mash frunció levemente el ceño. ¿Es esa realmente la forma correcta de hablar de nuestro maestro? No lo ha dicho en voz alta, pero estoy seguro de que agradecería al menos algo de respeto o cortesía. TCH, ella lo obtendrá cuando se lo gane. Mordred se burló burlonamente. El pequeño mocoso no ha hecho nada para que yo piense que valen mi tiempo. Si esta fuera una guerra del Grial adecuada y no estuviéramos raspando el fondo del barril para que los maestros salven el mundo, le habría cortado esa mano y habría buscado un nuevo maestro que realmente fuera prometedor. Mash se puso rígido ante eso, con las manos apretadas en puños no muy discretamente si la forma en que Mordred lo notó con un resoplido molesto era algo a tener en cuenta. No sé por qué es tan importante para ti. Sabes que merecemos algo mejor que alguien como ella. Sir Mordred no tiene idea de lo que están hablando. Mash respondió con un escalofrío en el borde de su voz. No conoces al maestro como yo. Oh, por favor. Mordred se burló de nuevo, agitando una mano perezosamente en el aire. ¿La conoces desde hace cuánto? ¿Unas horas más que yo? Y en ese tiempo he visto lo suficiente como para confiar en ella como mi maestra. Incluso si hay algunas cosas sobre ella que me dejan inseguro, no es eso. Si se molestara en tomarla en serio aunque sea por unos minutos, Sir Mordred comprendería qué es lo que vi en ella. Los ojos de Mordred la taladraron a través del yelmo con una fría intensidad durante un largo momento antes de que ella soltara una tercera y última burla, se dio la vuelta y se puso de pie para dirigirse a su propia montura. Ya veremos. Antes de que se pudiera decir algo más, un suave relincho llamó la atención de Mash y se giró, dando un suave sonido de sorpresa al ver a Louise cabalgando erguida y orgullosa sobre el lomo del caballo que le había estado dando tantos problemas a Mash sin siquiera una molestia. De hecho, era como si el caballo hubiera sido intimidado para obedecer. Carguen lo que tenemos en las sillas, dijo Louise mientras se detenía junto a Mash, clavando ligeramente los talones en el caballo. Entonces sube a la parte de atrás, este puede llevarnos a los dos. Mash se movió para hacerlo rápidamente, sujetando los suministros en las alforjas y los ganchos antes de acomodarse en la silla justo detrás de Louise. Fue un poco apretado, pero era posible, incluso si Mash se sentía un poco incómodo sin algo así como las riendas a las que agarrarse. Sin embargo, su maestro pareció darse cuenta de esto de inmediato y, con un suspiro, se inclinó un poco más hacia adelante. Si es necesario, puedes rodear mi cintura con tus brazos. Ella dijo. No sería bueno que te cayeras. Lo lamento. Mash se sonrojó. No quiero ser una molestia, pero no sé montar a caballo. Eso lo puedo ver. Louise estuvo de acuerdo después de un largo momento. Si tenemos tiempo y encontramos un lugar seguro para hacerlo, te enseñaré lo que necesitas saber. La cabeza de Mash se levantó de golpe. ¿En serio? ¿Lo harías, senpai? Por supuesto. Louise respondió con una voz mucho más imperiosa. No soy tan maestro como para dejarte tambaleándose cuando puedo ofrecer ayuda que no me costó nada dar. Mash podría haber dicho algo a cambio si hubiera tenido la oportunidad, pero antes de que pudiera hablar, el último miembro se unió a ellos, su propio caballo trotando hacia la puerta de la fortaleza. Pasará algún tiempo antes de que lleguemos al siguiente pueblo más cercano, les dijo Sir Molay mientras tiraba de sus riendas y revisaba meticulosamente la espada en su cadera. Si partimos ahora y mantenemos un ritmo constante, deberíamos llegar justo antes del anochecer. Veo. Louise tarareó, asintiendo con la cabeza a los demás y todos a la vez comenzaron a partir. Siguieron el camino de tierra por lo que se suponía que era un camino y cayeron en una formación apretada con forma casi de flecha, con Louise y Mash en el centro de la defensa, Mordred a su izquierda, Jeanne a su derecha y Molay liderando el grupo. ¿Y cómo se llama este pueblo si puedo preguntar? Oh. Puedo responder eso. Jeanne sonrió agradablemente.
Si mi memoria no me falla, deberíamos estar camino a la Charité. Es un lugar pequeño y encantador, sin duda, lo vislumbré cuando llegué para conocerlos a todos, parecía bastante animado la última vez, incluso si no me acerqué demasiado. Aunque, ella frunció el ceño de repente. Cuando nos íbamos escuché que se habían avistado wyverns a poca distancia del lugar. No estoy seguro de la validez de eso, pero podría ser una amenaza para el lugar, debemos andar con cuidado al llegar. Los labios de Louise se estrecharon ante la respuesta. Gracias por eso, Dark. Si vuelvo a necesitar información sobre el campesinado local, me aseguraré de pedírsela. Ella pateó los costados de su montura antes de que pudiera dar una respuesta, acelerándolos y alejándolos del santo, pero el murmullo disgustado de Mash a su espalda le dijo que lo habían notado. Senpai, ¿por qué dijiste eso? Fue algo bastante frígido decírselo a la chica. Mordred estuvo de acuerdo mientras se detenían junto a las dos chicas. Honestamente, en este momento me tiene perplejo. No es que me importe, pero ¿cuál es tu problema con la santa niña? Porque es bastante obvio que tienes uno. No sabía que fuera de tu incumbencia. Luisa respondió. Como dije antes, no lo es, así que déjalo. Si siento la necesidad de compartir mis opiniones sobre la gente con usted, Sir Mordred, lo sabría. Sin embargo, hasta que decida hacer eso, creo que sería mejor si no entrometieras donde no te quieren. El sirviente se quedó en silencio ante eso y esta vez no se molestó en seguir el movimiento de Louise mientras pateaba a su caballo nuevamente y seguía adelante. El resto del viaje posterior se hizo en silencio. Nadie habló, ya sea porque no vieron la necesidad de hacerlo o porque no estaban dispuestos a intentar romper la tensión helada que había surgido por lo que la noble chica había dicho. Lo único que se podía oír eran los caballos, sus cascos golpeando el camino de tierra y el suave tintineo de las armaduras mientras sus jinetes cabalgaban sobre ellos. A Louise le pareció un poco extraño lo silencioso que estaba. No había viajeros en el camino para recibirlos, no había animales que adoraran las colinas que los rodeaban, ni siquiera pájaros volando por encima y gritando para romper el velo silencioso. Era como si nada quisiera interrumpirlo por miedo a lo que pasaría, así que nada lo hizo. Louise se encontró contando los pasos que escuchaba ahora, rápidamente en su cabeza, cada golpe de casco del grupo como para distraerse con una extraña sensación que le subía por la columna. Siguió así durante horas y, lamentablemente, la tendencia silenciosa continuó incluso cuando el sol pasó sobre ellos y comenzó a ponerse. Mientras tanto, Mash se volvió más inquieto, moviéndose inquieto en la silla detrás de Louise. No estaba segura de si la niña, o cualquier sirviente, podría tener llagas en la silla de montar, pero no quería detenerse ahora. La sensación inquietante de lo que ahora se dio cuenta era anticipación a medida que se acercaba cada vez más al atardecer. Y luego, algo para romper el hechizo. Fumar. Dijo Molay, la primera palabra pronunciada entre ellos en horas, pero sombría. Justo encima de la colina, Louise pudo verlo, uno en una gran nube gris elevándose en el aire, apretó con más fuerza sus riendas. Si había tanto humo, entonces algo tenía que estar ardiendo. ¿Qué tan cerca estamos del pueblo? El templario no respondió, lanzó un grito sin palabras y se puso a galopar. Un segundo después, el santo lo siguió y Louise se quedó maldiciendo en voz baja por ser lo suficientemente lenta como para dejarla actuar primero. Síguelos. Le exigió a Mordred. Y prepárate para una pelea. Mordred asintió, aceleró tras ellos y dejó que Louise cerrara la marcha, subiera a la cima de la colina y finalmente pudiera ver bien el pueblo. Louise respiró una breve bocanada de aire entre los dientes. Por un lado, no fue tan malo como había temido, aunque solo fuera porque la aldea todavía estaba siendo atacada. Había edificios en llamas y reducidos a escombros, pero sobre todo los de las afueras, a un lado. Aún quedaba mucho por salvar y los residentes también. Sin embargo, esos no son wyverns. Mash se hizo eco de los pensamientos de Louise. Pero se informó que eran wyverns, no lo que sean estas criaturas. Parecen una especie de demonio. Dijo Luisa, seguramente no del tipo vampírico. No apostaría que también lo haríamos contra un apóstol muerto. El término pasó volando por la cabeza de Louise, pero de todos modos frunció el ceño mientras se acercaban al galope. Si la noticia de esto se mezcló con algo que es tan probable como parece ser ahora un ataque de wyverns, entonces tenía que tener un propósito. No parece probable que pueda estar equivocado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué engañarían a la gente por eso? El hecho de que Louise no pudiera pensar en una respuesta en ese momento carcomía el fondo de su mente. Ella debería saber esto. Debería entender lo que estaba sucediendo aquí, el por qué, pero simplemente no podía ubicarlo en el momento.
Su madre lo había dicho una vez antes. En el calor del momento, cuando actuabas y reaccionabas a las cosas que sucedían a tu alrededor, era difícil ver el panorama general, especialmente para alguien con tan poca experiencia. Era por eso que los soldados frescos que acababan de llegar a capitán y comandaban hombres eran tan raros. O tenían el talento y la capacidad de progresar más rápidamente, o no tenían esa habilidad, y consiguieron que ellos y sus hombres fueran asesinados. Es fácil saber lo que hay que hacer cuando se analizan los éxitos y los errores, le había explicado su madre. Pero en ese momento era difícil ver el bosque desde los árboles. ¿Dónde terminaron los árboles en este caso? Louise apretó los dientes mientras su casa galopaba hacia la ciudad, pasando por casas en ruinas y cadáveres ensangrentados que parecían haber sido destrozados. Podía escuchar los sonidos de los Servants peleando contra algo. A su espalda, Mash se levantó en la silla, con los talones balanceándose sobre el borde trasero de la silla, preparado para saltar a la pelea. ¿Qué se estaba perdiendo? Irrumpieron en la plaza un momento después, justo a tiempo para ver a Mordred partir en dos a media docena de personas con un solo golpe. Los ojos de Louise se abrieron, pero no al ver el asesinato, sino como uno de los supuestos cadáveres aún se arrastraba hacia adelante para atacar al caballero. Mordred terminó con un pisotón, su bota de metal aplastó el cráneo del hombre muerto como una uva. Tenía razón, son ghouls. Salieron cuando Mash invocó su escudo. No dejes que te muerdan, ni siquiera dejes que se acerquen. Son más peligrosos para personas de carne y hueso como tú, solo mantente a la defensiva. Entendido. Mash asintió, con los ojos agudos mientras estaban frente a Louise, con el escudo excavado en el suelo como una barrera u obstáculo en lugar de un escudo normal. Louise hizo una mueca por lo estáticos que estaban, pero al no ver nada más que hacer, mantuvo un ojo en la pelea. Los sirvientes estaban acabando rápidamente con los ghouls. Por lo que podía ver, eran más cadáveres reanimados arrastrando los pies que monstruos vivientes de la misma manera que lo eran los wyverns. No, más se parecían a los no muertos que habían trabajado como infantería desde antes, pero más pesados. No había mucha diferencia para algo tan abrumador como un espíritu heroico, pero Louise podía imaginar que un mayor número de ellos sería mortal para un soldado de infantería normal. No eran especialmente rápidos, pero por lo que pudo ver lanzaron sus cuerpos al asalto sin importarles lo que les hiciera. Aún así, Mordred, sin mencionar a Jeanne y Molay, estaban acabando con ellos en poco tiempo. Estos monstruos no eran nada para ellos, especialmente en números tan bajos. No eran ni 100. Peligroso para un pueblo lleno de campesinos con solo una milicia local para defenderlos, pero, no, había algo que a Louise le faltaba. La sensación estaba empeorando ahora. Ese roer. Se sentía como si algo estuviera clavando sus uñas en el interior de su cráneo, justo en la parte posterior. ¿Por qué se molestarían con algo como esto? Quemar aldeas era el patrón anterior, no enviar a estas criaturas allí, e incluso si de repente decidieran cambiar sus fuerzas de asalto, debería haber habido más. Algo debería haber cambiado tan pronto como se vio a Chaldea, tenían que haber. Y luego la golpeó y en ese mismo instante, pareció ocurrirle a un sirviente templario en particular que de repente se había dado cuenta de lo mismo que ella, su cabeza se disparó mientras ella giraba, mirando fuera de la ciudad y los ojos de Louise se abrieron como platos. Romano. Ella gritó de repente, sorprendiendo a Mash a su lado. ¿Qué nos espera? Dime ahora mismo. ¿Qué? Yo no, espera ¿qué es? ¿O no? La voz de Román crujió a través de las ondas de radio mientras le gritaba algo a alguien lejos del altavoz. Después de un segundo, regresó respirando apresuradamente, como si acabara de correr hacia alguna parte. Tienes fuerzas del sur y del oeste, pequeños ejércitos de wyverns, pero la cosa se pone peor. Estamos detectando firmas que coinciden con las de los Servants que van a la cabeza. Solo aparecieron cuando pasaron por las afueras de la ciudad. Algo enmascaraba su acercamiento. Una trampa. Molay confirmó. Uno bastante simple considerando uno que claramente deberíamos haber visto venir pero inesperado porque es demasiado pronto. Louise rechinó los dientes mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Ningún comandante en su sano juicio nos arrojaría algo como esto tan pronto. No podían haber tenido una idea real de que estaríamos aquí y cometer un error como comprometerse demasiado e inclinar la mano de esa manera habría sido catastrófico. Fue apresurado e imprudente, demasiado. Si hubieran decidido pasar por la ciudad o ignorarla por completo en problemas, habría dejado al líder de esta horda increíblemente expuesto. Más que eso, no deberían haber tenido nada más que conjeturas si hubieran estado aquí en el primer lugar. Confiar en eso para tal ataque era locura. Locura que dices, sinceramente, eso es bastante cierto.
Louise ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, de gritar y alejarse de un salto cuando un brazo pasó por detrás de su hombro y una mano delicada se cerró alrededor de su garganta. Se puso rígida cuando uñas afiladas se deslizaron por su piel pálida y escuchó a sus propios sirvientes y aliados gritar en estado de shock ante la aparición de este recién llegado. Ahora, no nos apresuremos demasiado. Si alguien hace un movimiento imprudente, podría arrancarle la garganta a esta pobre chica por accidente. No tiene sentido atormentar así a la chica. Llegó otra voz más ronca. Ella es la maestra, matarla significaría una victoria instantánea. Y, sin embargo, el nuestro especificó que no la matarían hasta que se ocuparan del otro. La voz masculina gruñó algo en respuesta, pero Louise no le prestó atención en ese momento. Al escuchar que no estaba a punto de morir de inmediato, se lamió los labios y encontró un poco de valentía para inclinar la cabeza hacia atrás y ver bien a su atacante. Louise no pudo evitarlo, miró hacia arriba. Y miró fijamente a los ardientes ojos amarillos. Hola. El monstruo con forma de mujer hermosa habló con una voz hecha de terciopelo. Mi nombre es Carmilla. Es un placer conocerte, pequeña doncella. Me pregunto a qué sabrá tu sangre. Las palabras entraron en su mente, sus ojos la quemaron y, en una sonrisa cruel, Louise pudo ver unos colmillos afilados. La respuesta era obvia, tal vez demasiado obvia para ser completamente cierta, ya que Louise estaba comenzando a aprender que así era con las cosas por aquí, pero podía hacer una suposición sólida con los ghouls. Esto de alguna manera estaba relacionado con estos apóstoles muertos que ella había mencionado, o, si acertaba, a lo que se parecían de su propia cultura. Los vampiros. Estaba en manos de un vampiro. Louise respiró lenta y constantemente y dejó que la regla de acero se hiciera cargo. Antes de que pudiera convertirse en una confrontación más activa, hubo un fuerte batir de alas cuando un wyvern más grande aterrizó y sobre su espalda, montándolo como un jinete de dragón de Tristian, estaba alguien que se parecía notablemente a su propia residente Jeanne, y, caballero oscuro de Singularity F. Esta era la bruja dragón, y ella solo tenía ojos furiosos y llenos de odio hacia su contraparte. Los ojos de Jeanne se abrieron al verlos. Tú eres increíble. El sirviente ennegrecido gruñó, mirándolos. No lo creo. No puedo soportarlo. Apenas puedo siquiera mirarlo. A ti. Mírate. Patético, débil y estúpido. No puedo creer que exista una versión de mí que pueda tener una expresión tan miserable. ¿Qué crees que estás haciendo? Jeanne agarró con más fuerza el mango de su arma y enfrentó el resplandor con su propia mirada dura. Podría decirte lo mismo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Por qué destruirías esta ciudad, esta gente? ¿Y profanarlos así? ¿Por qué cometerías un acto tan malvado? No lo creo. Dijo de nuevo la copia, sacudiendo la cabeza con furiosa incredulidad. Te odié tan pronto como descubrí que existías, pero pensé que incluso si nos odiáramos por igual, al menos podríamos entendernos, pero tú no puedes, y yo no puedo entenderte en absoluto si tú me estás haciendo una pregunta tan estúpida. Se inclinó hacia adelante sobre la cabeza del wyvern, un gruñido furioso y casi desquiciado desgarró sus rasgos. La voz del señor es silenciosa. No puedo oír su voz y por eso sé que soy justo. Este país es corrupto. Está podrido y lleno de pecado. Como sirviente, como santa y como doncella de retribución, quemaré toda Francia, quemaré la podredumbre y lo convertiré todo en cenizas. ¡No! Jeanne lloró horrorizada, como si las mismas palabras la lastimaran. Tú no eres yo. No puedes ser yo. No una aparición retorcida y malvada con tanto odio vil hacia la humanidad en sus corazones. Levantó su arma y apuntó a su espejo. Seas lo que seas en realidad, te pondré fin. Lo juro. Si crees que dejaré que sigas dañando a Francia, entonces te limpiaré de la tierra. La oscura Jeanne se burló. Entonces estás luchando contra la justicia divina en todos los sentidos de la palabra. Basta de esto. Ella espetó de repente. Pensé que aprendería algo al verte. Que arreglaría las cosas en mi cabeza, tal vez incluso demostraría que estoy equivocado y me daría cuenta de que no sentí nada cuando te miré, pero es peor que eso. Todo lo que puedo sentir es rabia. Rabia abrumadora y disgusto por lo que eres, la debilidad sobrante de nuestra forma dada por la muerte como espíritu heroico. Ni siquiera puedo soportar mirarlos a ninguno de ustedes. Movió la cabeza hacia un lado y gritó con voz aguda. Lancero. Asesino. Mata a ese rehén y termina su pelea antes de que comience. Bueno, ya lo escuchaste. Parece que nuestra maestra ha cambiado de opinión acerca de dejarte vivir hasta que se ajusten cuentas. Carmilla suspiró alegremente, rodeando con un clavo afilado el hueco en la garganta de Louise. Una parte de mí siente que es realmente una pena.
Eres una niña bonita, no tengo ninguna duda de que podrías convertirte en algo hermoso y luego tu sangre me haría aún más hermosa, o bueno, si te sirve de consuelo querida, te felicito por ser valiente en la cara de una criatura de sangre, incluso si te congelas, es mejor que los gritos que he escuchado a tantas chicas jóvenes. Está bien. Carmilla escuchó a la niña más pequeña decir con una voz inquietantemente plana y, curiosamente, se molestó en mirar hacia abajo y se encontró con unos ojos rosados y fríos directamente. Al principio fue un shock, pero lo controlé con bastante facilidad. Y puede oler un humo con un olor extraño. Tuve tiempo para prepararme y el olor a sangre nunca fue algo que me asustara. Mis tías también son vampiros. Y entonces el suelo debajo de Louise y, por extensión, sus propios pies, explotó. El crujido y la erupción enviaron una onda de choque y una ráfaga de humo gris en todas direcciones y Carmilla se sorprendió un poco al darse cuenta de que había perdido el control. Sin embargo, estaba menos concentrada en eso mientras seguía la trayectoria de las chicas. Había apuntado la explosión directamente a sus propios pies y, como resultado, Louise se había lanzado volando hacia arriba por el impacto. Se elevó solo por unos segundos, pero abrió la distancia entre ellos, especialmente cuando el humo oscureció el lugar donde aterrizó, pero Louise no tenía la habilidad suficiente para aterrizar la caída, sino que cayó y rodó, tirando de sí misma. Mareada a sus pies. Sacudió la cabeza, y fue solo por eso que notó la punta afilada de una lanza que atravesaba el humo y apuntaba directamente a su cabeza. Ni siquiera tuvo un momento para gritar mientras retrocedía por instinto, incluso si el movimiento era demasiado rápido para poder evitarlo. La única razón por la que no mostraba un nuevo control en su cabeza en ese momento era porque Mordred se había movido en el instante en que ella se lanzó a volar. Su espada atrapó el arma mortal en el suelo y barrió el humo, revelando a un lancero estoico pero molesto como el agresor. Mordred frunció el ceño y con un arco hacia arriba de su espada, envió al otro sirviente hacia atrás. Las botas de los lanceros cavaron surcos en la tierra mientras resbalaban hacia atrás antes de tomar su propio impulso y lanzarse de nuevo a la pelea. A partir de ahí, estalló el caos. Louise retrocedió sobre sus manos y rodillas, cuando el sonido del acero y el choque sacudieron sus tímpanos a su alrededor. Todo era una confusión de colores y sonidos. Fue demasiado. Había sido testigo de peleas entre sirvientes solteros brevemente y apenas había logrado entender lo que estaba pasando. Ahora había más. Más de lo que Louise podía seguir. Las ondas de choque de cada ataque, cada colisión de dos o más entidades sobrehumanas que chocaban a su alrededor más rápido de lo que el ojo podía ver, fueron suficientes para hacerla tropezar con cada paso. La cosa empeoró cuando la voz de Román atravesó el ruido de su cabeza. Dos más. Gritó. Han aparecido dos Erwans enemigos más desde el oeste. Louise jadeó, apenas captando el movimiento. Dos figuras femeninas más se movían a velocidades cegadoras, una vestida de blanco y la otra de azul blanco. Un bastón cruzado y un estoque. Eso fue todo lo que pudo captar antes de que se estrellaran contra el costado de Jeanne, enviándola volando contra una pared en ruinas con un grito. Su espalda lo golpeó, pero antes de que pudiera caer, el que tenía la cruz le golpeó el estómago con una bota y la envió como si estuviera hecha de vidrio en lugar de piedra. En el siguiente instante, la ennegrecida Jeanne se abalanzó sobre su Wyvern, golpeando el techo debilitado con el ala de la bestia y enviándolo a caer sobre el santo. Louise no sabía si un Servant podía morir a causa de escombros como esos, pero antes de que pudiera descubrirlo, Molay golpeó los ladrillos y salió disparado en el aire, atrapando el estoque azul del Servant con la guarda cruzada de su propia espada y empujándolos hacia atrás un poco. Docenas de pies con la otra mano. Mash estaba a su lado para detener el golpe de represalia de la mujer que había pateado a Jeanne pero dejó a Louise abierta. Algo que Carmilla notó de inmediato. La mujer vampírica prácticamente se acercó a Louise mientras ella daba un paso atrás, agarrando su brazo derecho para estabilizarlo y apuntando nerviosamente con su palma a Carmilla. Su explosión había aturdido a los Wyverns, había aturdido al Saber Negro. Podría hacer lo mismo con este, o al menos eso creía ella. Pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, Carmilla estaba sobre ella, como justo delante de ella. En un abrir y cerrar de ojos, había cubierto el espacio entre ellos. Louise ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Todo lo que pudo ver fue esa sonrisa cruel en el rostro de la mujer cuando una mano con garras se levantó para arrancarle la cara. Y una vez más, Mordred estaba ahí para detenerlo. Agarraron el brazo de la condesa con una mano para sorpresa de la mujer, la acercaron y le clavaron una rodilla en el estómago, haciendo que la sirvienta jadeara de shock y dolor antes de alejarse disparada de la fuerza.
Al mismo tiempo, Mordred atrapó el arma del Lancer en el filo de su espada, la paró y estrelló el pomo contra la mano del hombre, sacudiendo su agarre y en la siguiente secuencia de eventos, atrapó su peso en su propia espada. Y lo arrojó por el aire como si no pesara nada. Presta atención a lo que está pasando, maestro. Mordred gruñó. No me gusta tener que reprimirme con estos tontos porque tengo que cuidar de ti también. Louise contuvo una réplica. Le gustara o no, Mordred le había salvado la vida 2 veces en la mitad de minutos y estaba mostrando claramente cuánto más fuertes eran en comparación con los demás, luchando contra 2 Servants con facilidad, mientras una batalla más igualada se desarrollaba a apenas unos metros de distancia. Louise no pudo evitar mirar de nuevo a tiempo para ver a Jeanne atrapar a Wyvern con su arma de asta, perforando la parte superior e inferior de su boca con la cosa y con una llave inglesa, el santo le rompió brutalmente el cuello y lo arrojó a un lado. Justo a tiempo para sacar su arma y desviar un ataque de su imagen en el espejo. Allí, sin embargo, estaba claro que su versión enemiga tenía la ventaja. Louise no podía decir exactamente cómo. Fue demasiado rápido, demasiado intenso, pero podría haber sido cualquier cosa, desde una cruda diferencia de poder hasta la ferocidad salvaje que mostraba la otra Jeanne, un gruñido furioso en sus labios que solo crecía con cada golpe. Pero fueron los sonidos de arriba los que hicieron que Louise hiciera una mueca. Podía escuchar los rugidos de los Wyverns rodeándolos y más en el horizonte. Empeorarían las cosas cuando llegaran, y Louise todavía no sabía lo suficiente sobre la fuerza de Mordred o Molay para saber si podrían protegerla o no, lidiar con los Wyverns y los Servants al mismo tiempo. Fue extrañamente afortunado que en ese momento, algo parecido al sonido del cristal hiciera innecesaria la pelea, bailando, para florecer en todo su esplendor. Pasando, Guillotine Breaker. En un destello de luz y una velocidad cegadora, un corcel de cristal se disparó hacia el centro de la batalla. Brillante y hermoso, se derrumbó con un poderoso sonido demoledor, arrojando a todos y solo a sus enemigos de regreso a los edificios en ruinas. Los ojos de Mash se abrieron ante la vista, mientras una hermosa chica vestida de rojo corría hacia Louise. Mordred, curiosamente, no los derribó tan pronto como estuvieron a 2 pies de ellos. Hola. La linda chica le sonrió a Louise, deteniéndose frente a ella y tomando sus manos entre las suyas. Me encantaría quedarme y decirle algunas palabras de despedida a esa retorcida santa acerca de que ella es más tonta que yo, pero me temo que debemos huir si no queremos que nos corten el escape y ese movimiento del mío será en vano. Raar. El grito enfurecido del malvado santo cortó cualquier cosa que Louise pudiera haber dicho en respuesta. El Servant surgió de los escombros en una onda expansiva de energía y se abalanzó sobre ellos. Bueno, ella ciertamente está ansiosa por hacerme arrepentirme de mis elecciones de vida, Amadeus, esa es tu señal. Ahora mismo, mis encantadoras damas. Otra voz resonó por la ciudad con un toque de deleite. Requiem de la muerte. Louise agradeció que fuera lo que fuera eso, no estaba dirigido a ella, porque lo que escuchó fue un sonido realmente horrible, no solo porque hizo sonar sus dientes y huesos, o porque envió a los Servants enemigos una vez más volando hacia atrás, sino porque como por terrible que fuera, Louise de alguna manera no podía negar el esplendor de la melodía. Vamos. Vamos, vamos. Dijo la chica de rojo todavía sosteniendo las manos de Louise mientras la arrastraba, acelerando hasta alcanzar un ritmo casi humano. Mezcla. Louise recordó llamar. Molay, Jeanne, sigan y cubran la retirada. Ahora. Sin embargo, la orden resultó no tan necesaria como ella pensaba. Aunque había Wyverns que volaban tras ellos mientras huían, fueron fácilmente derrotados por el poder de lo que ahora eran 5 Servants, y lograron escapar incluso de esos cazadores persistentes, así como del Servant enemigo mientras se deslizaban hacia el bosque. Había visto antes a su llegada. No se detuvieron en la línea de árboles, sino que viajaron cada vez más profundamente, zigzagueando entre los árboles y la maleza. En más de un momento, Louise estuvo segura de que tropezaría, pero la niña, todavía sosteniéndola de la mano, la guió con tanta gracia que lo único en lo que Louise tuvo que concentrarse fue en poner un pie delante del otro. El bosque se volvió más y más oscuro cuando el sol finalmente desapareció en el horizonte, sumergiéndolos casi en la oscuridad, pero fue entonces cuando se encontraron con una ruptura en las palabras, o, más exactamente, un pequeño aquelarre dentro de ella. Un pequeño parche donde los árboles, las raíces y la hierba habían sido apartados y ya se había creado una fogata. Es allí donde finalmente se detienen. La niña levantó una mano hacia todos ellos, ordenándoles en silencio que se callaran mientras miraba hacia atrás por donde habían venido, inmóvil como una piedra. Esperó y esperó, y esperó.
No se podía escuchar ningún sonido de ninguno de ellos aparte de la respiración dificultosa de Louise, y la noble sintió una punzada de molestia porque se destacaba de los demás de una manera que mostraba su propia debilidad. No tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello, sin embargo, finalmente la otra chica sonrió. Gracias a Dios. Ella suspiró aliviada. Estuve preocupado por un momento, pero supongo que puedo confiar en que Mozart al menos hará el trabajo de ocultarnos bien. Ah, espera un momento, se animó de repente como si recordara que el resto de ellos estaban allí. Perdóname por no presentarme antes, pero creo que sacarlos a todos de allí fue más importante. Ella hizo una reverencia e inclinó la cabeza. Soy María Antonieta. Es un placer conocer a héroes de la historia de la humanidad, y a usted también, maestro de Caldea. ¡Qué saludo tan formal! La voz de Román intervino de repente, haciendo que Louise se sobresaltara. Es un alivio que hayas venido a ayudarnos cuando éramos tan superados en número. Gracias por eso. Oh. El sirviente parpadeó ante la voz del doctor. No piense en ello, buen señor. Cuando los vi en problemas ni siquiera pude pensar en no ayudarlos a todos. Ahora, Marie, deberías aceptar el agradecimiento cuando se te dé. Después de todo, alguien tan hermoso como tú se lo merece. Se giraron ante la segunda voz detrás de ellos y el hombre de antes, el que había tocado su extraña música, salió de la maleza, con una sonrisa divertida en su rostro. En respuesta a sus palabras, María Antonieta hizo un pequeño puchero y miró obstinadamente en su dirección. No suene tan arrogante, Mozart. Ayudarlos es la razón por la que estamos aquí. No deberían tener que agradecerme por cantar para lo que me convocaron aquí. Y, sin embargo, creo que deberíamos hacerlo de todos modos. Molay intervino en un tono tranquilo, inclinando la cabeza agradecido. Cualquiera que sea el motivo, nos ayudaste cuando lo necesitábamos y por eso te doy las gracias. El mío también. Jeanne sonrió. Es un peso sobre nuestros hombros saber que hay más personas que pueden ayudarnos en esta lucha. Siento lo mismo. Antonieta asintió. Sé que esto puede ser repentino, pero el sol se ha puesto y por el momento no podrán encontrarnos aquí. Hizo un gesto hacia el campamento detrás de ella. Pude localizar una línea ley que pensé que sería útil para el maestro cuando llegara y sería bueno para todos ustedes descansar después de luchar. No fue una gran pelea. Mordred refunfuñó ligeramente. Apenas nos enfrentamos por un minuto, pero se detuvieron y después de un momento, cruzaron una mano sobre su armadura e hicieron una profunda reverencia. Gracias de todos modos, mi señora. Urk. Louise contuvo el impulso repentino y explosivo de mirar boquiabierta a su sirviente, pero mientras miraba al caballero en absoluta sorpresa, rápidamente se transformó en una furia soldada. Hizo todo lo posible para evitar que la expresión se mostrara en su rostro, pero su mano derecha temblaba en un puño cerrado, porque estaba claro que el caballero podía mostrar el respeto y la cortesía adecuados si así lo deseaba, y eso hacía aún más obvio que para Louise no lo hacían. Louise se quedó en silencio en su creciente ira, mientras escuchaba con un oído a Román hacer alguna exclamación sobre la línea ley y el feliz suspiro de Mash. A partir de ahí, parecía que los Servants estaban bastante dispuestos a tomarse el tiempo para descansar y se sentaron en troncos tallados colocados alrededor del fuego ahora encendido. Aún sin decir una palabra, Louise tomó asiento junto a Mash, mirando fijamente la llama sin mirar a nadie más. Los Servants hablaron, los que estaban con ella se presentaron de una manera más adecuada, aunque parecía que Mash tenía algún interés particular en Mozart, aunque por alguna razón, Louise no podía decirlo, aunque por cómo Mash lo presionó sobre sus talentos musicales, probablemente tenía que ver con eso. Lo cual era extraño para Louise. No un guerrero, sino una especie de músico y, sin embargo, aparentemente había ascendido a este plano superior que le permitió ser convocado nuevamente. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los requisitos para que tal cosa sucediera? Louise no había podido descubrirlo todavía, más que grandes hazañas o renombre. ¿Ser un músico común realmente cuenta para eso? Louise no creía que fuera así. Ah, pero debes entender. Escuchó a Mozart explicar. Aunque ciertamente tengo mis usos, no creo que sería de mucha ayuda en una pelea directa con otro Servant. Por supuesto, cómo me utilicen depende de todos ustedes, pero recomiendo una mano más sutil conmigo, ¿no? Él emitió un ligero zumbido. Aunque si alguna vez deseas una serenata, no dudes en preguntar. Amadeus, Antoinette le lanzó una mirada de advertencia de la que él se rió con un gesto de la mano. Sacudió la cabeza por un momento antes de volverse hacia el santo. Pareces tranquila, de repente, señorita Jeanne d'Arc. ¿Hay algo que te preocupa? La pregunta fue suficiente para atraer la atención del resto de ellos hacia el sirviente gobernante y ella se movió ligeramente en el tronco. No lo sé. Ella dijo.
Antes pasaban tantas cosas que no tenía tiempo para pensar, pero, ahora que lo hago no puedo sacar de mi mente la visión de, esa otra versión de mí. Había algo tan mal con ellos que incluso mientras les hablaba, incluso mientras los miraba, se me revolvía el estómago, me hacía sentir como si una mano helada se hubiera apoderado de mi corazón. Miró el crepitante fuego y, por primera vez, una mirada asustada, casi angustiada, se apoderó de su expresión, mientras las sombras de las llamas danzaban a su alrededor. Simplemente no entiendo cómo algo así, podría existir alguna vez. Alguien así usando mi rostro, tan lleno de odio y malicia y maldad en sus corazones y acciones que ni siquiera puedo comenzar a comprender el motivo. Ella sacudió la cabeza, como si intentara disipar una niebla que rodeaba su mente. Simplemente no puedo entender cómo ella pudo hacer lo que está haciendo ahora, o por qué Dios permitiría que algo así lastimara al pueblo de Francia, ni por qué el que lo hizo usaría mi cara. Ninguno de los Servants tenía mucho que decir al respecto. No conocían al santo lo suficientemente bien como para darle palabras genuinas de consuelo que pudieran ayudar, ni era la forma en que algunos de ellos alguna vez las darían, pero... Es porque Dios te ha juzgado como hereje y ha considerado oportuno castigar tu blasfemia mostrándote lo que realmente eres. La voz de Louise resonó a través de su pequeño círculo, tan llena de veneno que incluso los caballeros entre ellos se quedaron quietos. Y tal vez simplemente te disgusta ver lo que realmente eres, en el fondo. Nadie dijo una palabra. Era como si la declaración de Louise les hubiera ordenado guardar silencio, y solo las chispas y chasquidos de la fogata rompieron la quietud de la noche. Hasta que un solo susurro consternado escapó de los labios de Jeanne. ¿Qué?